Bienvenidos una vez más a Redescubriendo la Biblia. En el episodio de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Vamos a estar hablando de una parábola muy conocida, pero no sé si entendemos siempre los detalles que ella abarca. Estoy hablando de la parábola de los talentos. Los invito a leer Mateo 25 y especialmente pongamos atención al contexto. ¿Dónde y cuándo está Jesús contando esta parábola? Iniciemos. Acompáñenos. Para la conversación de esta ocasión, Esteban traes a la mesa la parábola de Mateo 25, donde se habla sobre los talentos. Una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante, yo creo que conociéndote vas a quererte meter ahí más todavía en profundo, es que no se trata la parábola de los talentos de talentos como voy a tocar guitarra o de talentos como soy muy buen orador y que entonces tengo que ver cómo hago para ser buen orador, sino que hay un contexto dentro de todo lo que está diciendo Jesús, a dónde lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, en qué momento lo está diciendo, que puede realmente traernos luz sobre la parábola para no meterle nosotros a la parábola lo que nosotros creemos o queremos que diga, sino más bien poder entender lo que Jesús quería transmitirnos a través de la parábola, ¿cierto? Ujú. Sí, y bueno, esta es una parábola interesante. Es vacilona porque es también simple en, en los personajes y está en este caso en dos evangelios. Está en Mateo 25, del versículo 14 en adelante, y está en Lucas 19, del 11 en adelante. Y tal vez por donde están ubicados, principalmente en el caso de Mateo 25, que creo que es el que podemos usar como referencia para la conversación, es entre las personas eh, que han leído Mateo, pueden notar que este capítulo, Mateo 25, es un capítulo bastante interesante porque es un capítulo donde Jesús está hablando con sus discípulos, con sus seguidores, y les habla sobre lo que va a pasar al final. Es un capítulo que habla sobre lo que el rey del reino va a encontrar cuando regrese a buscar a aquellos que de una manera u otra dejaron encargado que cuidaran o que vigilaran a cargo en su reino. Y esta forma de llegar a ellos va a ser de una u otra manera también sorpresiva, aunque no completamente inesperada. Más bien, en lo que se habla en el capítulo 25 de Mateo, en muchas ocasiones se dice literalmente que el rey se va a ir, que va a encargar a algunas personas y que luego va a regresar. Y hay varias parábolas aquí también. En este mismo capítulo está la parábola de las 10 vírgenes, que habla sobre 10 vírgenes que están esperando que venga el esposo y que mientras tanto que están esperando ocurre una situación ahí con algunas, como que no están muy preparadas, y cuando llega el esposo, unas se van y otras se quedan. Y empieza este capítulo entonces presentando como esa dualidad entre qué se va a encontrar el esposo, el rey, el señor, el que está a cargo, cuando regrese. Por un lado, a personas que de una u otra manera están haciendo lo que él está esperando, y por otro lado a personas que no van a estar cumpliendo sus expectativas o que no van a haber necesariamente sido responsables llevando a cabo lo que él está esperando. Entonces, en general, este capítulo plantea de esta manera como un reto y también como una advertencia. Cómo, en general, cómo vamos entonces nosotros a reaccionar ante estas
historias y estas parábolas que están encerradas en este capítulo 25, de una manera en que vamos a tratar de llevar a cabo lo esperado, cumplir con la responsabilidad, o más bien vamos a no necesariamente cumplir con las expectativas. Con esto de las expectativas, mientras vos hablabas, me puse a buscar un momentito aquí en el buen y confiable Google, porque la vez que hablábamos de la parábola de las tierras o del sembrador, un dato que vos diste que a Jorge y a mí nos ayudó mucho a entender bien la parábola, incluso desde el punto de vista de una persona que estaba escuchando a Jesús en ese momento, era el tema de cuánto fruto o cuánto era el retorno de la inversión que se esperaba por la semilla. Entonces nos decías vos que una semilla que daba 10 por 1 era una excelente cosecha, pero una que daba 30 por 1 era una cosecha jamás vista, era algo fuera de serie, y 100 por 1 era una locura. Y nosotros hablábamos de lo maravilloso que era esta semilla, que el sembrador salía a sembrar, porque lo mínimo que iba a retornar era un 30 por 1. Entonces la gente regresaba a sus casas pensando, wow, esta semilla de la que Jesús nos habló es una semilla extraordinaria. Y eso sucedió, o eso lo pudimos entender por ese pequeño detalle, gran detalle que nos dabas del contexto de las semillas. Entonces me puse a investigar rápidamente, y confieso que aquí estoy confiando en Wikipedia. Me puse a investigar rápidamente acerca de los talentos, ¿cierto? Porque hablábamos de que los talentos no eran el talento de cantar o el talento de tocar guitarra o de escribir poesía, sino es, bueno, incluso yo siempre había entendido que era una medida de dinero, que el talento era una moneda, pero lo que estoy leyendo en Google o en Wikipedia en este instante, y lo leo en este momento, dice que el talento, más que una unidad monetaria, era una medida de peso en el siglo I. Ajá, exacto. Entonces, un talento de plata equivalía aproximadamente a unos 23.16 kilogramos de plata. En lo que están diciendo aquí en Wikipedia, eso se aproxima a unos 6,000 denarios, que el denario era sí era una unidad de medida de dinero. De hecho, la palabra dinero viene de la palabra denario. Y según dice Mateo 20, que es otra parábola, cuando el padre de familia sale a contratar gente, les ofrece pagarles un denario por el día de trabajo. O sea, estamos hablando que de estas personas que recibieron estos talentos, a la persona que le dieron un solo talento, le dieron aproximadamente 6,000 denarios. O sea, el equivalente a 6,000 días de trabajo. Si yo divido eso entre 365, da 16.43. Digamos que 16 años y que 5 meses aproximadamente al que le dieron un denario, le dieron 16 años, el equivalente a 16 años de trabajo para una persona. Y dice acá que el rey Herodes Antipas al año percibía 200 talentos de impuestos. Oh, wow. Entonces, que a una sola persona le den 1 o que a otro le den 5, es muchísimo. No es una suma nada despreciable, exactamente. Sí, claro. Me parece que no es una suma nada despreciable. Entonces, lo que les están dando a ellos es una gran responsabilidad. O sea, Jesús está diciendo, el jefe de estas personas se fue y les dejó una gran responsabilidad. A uno le dio 5 talentos, o sea, 35,000 denarios. A otro le dio 2 talentos, o sea, 12,000 denarios. Y a otro le dio un talento, 6,000 denarios. Y no voy a hacer la multiplicación de eso por 16 porque no. Pero les está dejando una gran responsabilidad. Hay algo muy bonito, ¿verdad? Perdón. Hay algo muy bonito y la clave está en el versículo
14, perdón, en el versículo 15 de Mateo 25, porque les está dejando una gran responsabilidad, pero aquí mismo dice que conforme a cada uno, conforme a su capacidad. O sea Ujú. que no fue que les dejó por dárselo, sino porque él sabía cuánto podían manejar. Al que le dio 5, sabía cuánto podía manejar. Al que le dio 2, sabía cuánto podía manejar. Lo mismo que al que le dio 1. Quiere decir que él sabía que su capacidad le permitía manejar esa gran suma. Y eso es algo muy interesante, porque no fue algo caprichoso. A la hora de asignarles los talentos, no fue algo para nada caprichoso. Pero, antes de seguir con esto, yo sí quería, a manera de introducción también, que esta parábola guarda una similitud con la anterior que veníamos estudiando, porque la anterior analizaba o comparaba varios tipos de tierra. Y en esta ocasión vamos a comparar a 3 siervos, pero al Ujú. fin y al cabo es lo mismo, ¿verdad? Es hacer una Ujú. comparación entre distintos, no sé si le podríamos llamar incluso como arqueotipos de persona, Ujú. entre distintos arqueotipos de cristiano incluso. Y lo rico de hacer eso también es analizar cuál de esos quisiéramos ser nosotros, como cuando analizamos los tipos de tierra. Nos podemos identificar en muchas cosas con algunas de las tierras, ¿verdad? Y con algunas cosas no quisiéramos identificarnos, pero nos logramos identificar con algunas de ellas. Y en este caso también, y eso es algo bonito e interesante, y creo que también es la forma de ligarlo, de cómo el Señor nos advierte a través de estas historias tan impresionantes, cómo Él desea que de verdad seamos, cuál es el corazón que desea que tengamos, cuáles son las Ujú. actitudes. Eso me parece muy chiva de esta parábola en comparación con la otra. Ujú. Y sí, no, definitivamente demasiados buenos aportes, porque yo siento que ya vamos como entrando un poquillo más en materia y como por ahí es donde vamos a empezar a hacer las conexiones entre la palabra anterior y esta, entendiendo de nuevo, tratando de aterrizarnos en el contexto de lo que estas personas estaban entendiendo cuando ellos escuchaban esta parábola por primera vez y también entendiendo que hay otra vez, como lo vimos en la anterior, una llave en esta parábola, algo más profundo que solamente la historia. Y con la parábola anterior que ya vimos, la llave la traemos desde allá. Y como estaban mencionando ahora vos, Jorge, ¿verdad? La parte de la llave es que no solamente estamos analizando la historia de 3 personas, sino es que estamos analizando la historia de 3 tierras. Y algunas de esas tierras, vamos a ver que son tierras que dan fruto y otras no tanto. Y entonces, por eso es que la parábola anterior era la parábola para entender todas las otras parábolas. De ahí traemos lo necesario para entonces ahora sí poder empezar a estudiar esto. Y tal vez yo creo que para empezar por el principio, tal vez lo que podemos hacer es como leer un poco ya esta parábola y luego vamos conversándola. Entonces voy a leer aquí a partir del versículo 14 en el capítulo 25, Mateo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue, o se fue, y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí, otros 5 talentos he ganado sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí, otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y me fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo, malo y negligente siervo, conocías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quítenle pues el talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es una parábola que es fácil de seguir, pero para entenderla yo creo que ocupamos también como irla partiendo en pedacitos un poco. Pero quisiera escuchar qué notaron ustedes, que ven en el principio de esta parábola. Los invitamos a que nos contacten por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Redescubriendo la Biblia y en Twitter como RD La Biblia. Déjenos algún comentario, algún me gusta, compartan el podcast incluso a través de las plataformas en que lo escuchen. Todo eso nos puede ayudar y puede hacer que más personas conozcan de él. Y también les recuerdo nuestra página web, redescubriendolabiblia.org. Para ir en orden, yo sigo pensando en contexto, ¿verdad? Y entender en qué momento dijo Jesús esta parábola. ¿En qué momento la dijo? ¿A dónde la dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Porque está en Jerusalén. Esto es a unos días. De la crucifixión. Sí, estamos hablando de que está, ¿qué puede ser? A unos 2 o 3 días, creo yo, cuanto mucho, de la cruz. Y ya le ha dicho a sus apóstoles en repetidas ocasiones, esto va a pasar. Yo sé que ustedes tienen una idea de que yo vengo aquí a hacerme rey y a dirigir una revolución y todo lo que ustedes quieran, pero no es a eso a lo que vengo. Yo vengo en estos momentos a poner mi vida y a entregarla por ustedes y por todo el mundo. Y de esta manera empieza la parábola con Jesús diciendo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que se va a ir lejos y que les entregó sus bienes a sus siervos. Y él les está diciendo, o les ha venido diciendo, yo me voy. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo creo que por ahí empieza la primera imagen. Uh-huh. O ahí hay algo que Jesús les está diciendo. Y lo otro que me imagino les llama mucho la atención es, si él dijo que se va a ir y el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, él se va a ir lejos, ¿sí me explico? Uh-huh. Si el hombre yéndose lejos es como el reino de los cielos y él se va a ir lejos, uh-huh, y me viene diciendo que se va a ir lejos, aquí hay una relación ahí interesante. Además de eso, si ese hombre se fue y dejó a cargo a sus siervos de cosas y nosotros hemos estado caminando con él 3 años seguidos y siguiéndolo y haciendo lo que nos ha dicho, yo me podría identificar como uno de esos siervos. uh-huh. Si yo fuera alguno de los apóstoles o incluso alguno de los discípulos probablemente. Y lo tercero que agarro es algo me va a dejar, algo me va a entregar que es sumamente importante y sumamente valioso. Uh-huh. Y a alguno de nosotros le va a dejar 5 de esa carajada que no sé qué es.
de esa vara que no sé qué es, a otro le va a dejar 2 y a otro le va a dejar 1. Ujú. Y aquí claramente dudo mucho que los apóstoles en ese momento tuvieran súper claro a qué se refería Jesús o qué eran los talentos propiamente, digamos, o sea, qué representaban los talentos. Y yo creo que eso es una discusión que todavía nosotros podríamos tener, qué representan los talentos. Y no sé si llegaremos en algún momento a hablar de eso, pero creo yo que los apóstoles en ese momento estaban muy posiblemente confundidos o ansiosos de identificar qué son esos talentos. Capaz y tal vez había alguno que pensaba que literalmente los talentos era efectivamente los kilos de plata que les iba a poner enfrente. No sé. Podría ser, claro. Pero esas son... Podría ser que alguno estuviera pensando en eso. O sea, la situación en la que vivían los apóstoles era tan particular que yo me pongo a pensar que realmente estar tan bateado como estaban ellos en muchas situaciones es lo normal. Ujú. O sea, para nosotros, una vez lee los evangelios y uno dice, ay, los apóstoles están detrás del palo. No, pero es que si usted no estaba detrás del palo en ese momento, había algo muy extraño con usted, Sí, claro. porque Jesús estaba poniendo a los apóstoles en una situación muy particular y demasiado fuera de lo normal. Entonces, responder de forma adecuada era dificilísimo. Y yo no dudo que a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo, o hubiera estado más bateado que ellos. Entonces, que alguno de ellos pensara, nos va a dejar plata, nos va a dejar de verdad 23 kilos de plata, es una posibilidad. O alguno otro que tal vez dijera, sí, no tengo idea de qué está hablando. Claro. Pero esos son como las 3 cosas que yo veo de buena entrada a leer la parábola, poniéndonos en el contexto de dónde estaba y qué estaba pasando. Yo, esas son excelentes observaciones. En realidad, creo que nos pintó un muy buen escenario, sobre todo de cómo lo estarían viviendo los apóstoles cuando escucharon eso, ¿verdad? En el capítulo 21 se relata la entrada triunfal a Jerusalén. Y la entrada triunfal sucede justamente el domingo antes de la Pascua, ¿verdad? Antes de la crucifixión. Lo que hoy en día llamaríamos como el Domingo de Ramos. Exactamente, exactamente. Y Jesús durante toda esa semana se hospedó en Betania, pero iba varios de los días, creo que solo uno de los días no fue a Jerusalén, no fue al templo. Pero es muy interesante si, digamos, si nos ponemos a pensar y a tratar de imaginar qué era lo que estaban viviendo los apóstoles, porque siempre, digamos, visualizamos esa entrada, lo que habrá vivido Jesús, lo que habrá sentido, la algarabía de la gente, pero ¿qué estarían sintiendo los apóstoles? Yo creo que ellos probablemente se sentían sumamente confundidos cuando Jesús anunciaba su muerte, pero ellos lo que estaban viendo era como que al fin se estaba haciendo Cumpliendo lo que exactamente, esperaban. exacto, porque ellos no esperaban que él muriera, realmente eso no lo esperaban. Y Jesús se los dijo y se los dijo y se los dijo y se los dijo, ¿verdad? De todas las formas habidas y por haber. Pero aún incluso después de la muerte, ellos no asimilaban la resurrección, aunque Jesús se los había declarado muchas veces, ¿verdad? Entonces, qué confuso debieron de haber sido esos momentos para ellos, eh, pensar justamente en eso, ¿verdad? Ahora que lo están recibiendo de esta forma y que la gente lo está casi como declarando rey, ¿cómo es que en este momento justamente es que nos va a dejar? Eso es algo que me parece muy interesante de pensar en tratar de ubicarse o de estar en los pies de los apóstoles. Ujú. Y eso es chiva porque los está diciendo, no solo está diciendo, pongan atención, ya se los he dicho, me tengo que ir. El Hijo del Hombre tiene que padecer de manos de los judíos y de manos de los líderes, de los sacerdotes y de los líderes romanos también y de los gentiles. Y luego me tengo que ir, pero regresaré. Eso es lo que les dice. Y no solo les dice eso, como pongan atención, sino es, hey, también, y mientras yo me voy, les voy a dejar algo a ustedes a cargo. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Creo que estoy completamente de acuerdo con Leo.
los discípulos, para ellos entender esto, tenían que haberse puesto intencionalmente a escucharlo y dedicarle tiempo y cabeza a absorber estas palabras. Y Jesús también, yo creo que fue muy intencional con lo que les dijo y cómo se los dijo, de forma tal de que también hasta cierto punto fuera memorable o suficientemente memorable como para que ellos rápidamente encontraran esta historia en sus recuerdos y si quisieran se pusieran a pensar en ella para tratar de empezar a abrirla con lo que él ya antes les había comentado, porque si de verdad él se va a ir, entonces si yo soy un discípulo, digo, si de verdad se va a ir y en esta historia el rey o el noble se va y deja a sus siervos a cargo y después viene y les pide cuentas, ya bueno, ya yo sé cómo va a terminar la historia, ya yo sé qué fue lo que va a pasar en la historia, entonces como dijimos, yo quiero ser de los que hacen las cosas bien. Sí. Ahí me acabas de recordar algo. Hay un podcast que además del de nosotros, que es muy bueno, además de este, que es el de la gente del Bible Project, que ellos tienen videos muy buenos en YouTube, en español y en inglés, creo que también en otros idiomas, y hacen un podcast en inglés que es como cuando se reúnen a planear los temas de los videos. Precisamente escuchaba el de las parábolas hace unas semanas y en uno de ellos, uno de los dos que hacen el podcast decía algo muy interesante. Y es que nuestra mente recuerda más fácilmente las historias que otra cosa. Uh-huh. A ver, si nosotros nos vamos al Estadio Nacional en la toma de posesión de don Carlos Alvarado o del próximo presidente y prestamos atención al discurso que puede durar 45 minutos, recordaremos unas cuantas cosas, pero probablemente no podamos decirlas en el mismo orden en el que él las dijo. Sin embargo, nos vamos a ver una película y la podemos contar casi que en orden y con un lujo de detalles bastante bueno, porque nuestra cabeza está hecha para recordar historias de mejor forma que para recordar un discurso o una prosa en ese sentido. Entonces, tiene mucho sentido que Jesús estas enseñanzas también las hiciera por parábolas, porque les está contando historias para que después ellos puedan encontrar el significado que Jesús quería darles con esas parábolas. Uh-huh. Pero si te acuerdas de la historia, es más fácil después decir, bueno, es que en la historia entonces Jesús se iba, entonces el rey se iba y los talentos debe ser esto y aquello, y es más fácil encontrar significado, el significado que Jesús le da. Entonces, es una herramienta muy válida que da Jesús, que usa Jesús. Y la usa en el momento en el que él necesita que se les grabe, pero perfecto, lo que va a pasar, porque lo que se viene es fuerte. Y tal vez en otro momento podamos hablar de las últimas horas en la vida de Jesús, porque la cruz y todo lo que ahí pasó y todo lo que ahí venía era un shock fuerte. Por supuesto. Entonces Jesús necesita una herramienta fuerte para que los discípulos se vayan a acordar de esas cosas y por ahí el uso de parábolas en estos momentos, porque ya sabe que queda poco tiempo y necesita que se les graben las cosas. Y los discípulos eran como nosotros, probablemente veían una mosca pasar y se distraían. A mí me pasa todo el tiempo y no era un momento para distraerse. Qué bonito, ¿verdad? Y no solo para los discípulos, sino para nosotros. Nosotros mismos, las imágenes de una historia nos generan un montón de cosas. Todo lo que analizamos con el tema de las tierras, con la imagen del agricultor. Ahora con esto, o sea, yo creo que el Señor, como dice la Biblia, ¿verdad? Sus pensamientos son muchísimo. Dice que son, así como está el cielo de la tierra, ¿verdad? Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y creo que Él quiso ponerse un poco a nuestra altura y por eso nos habló de esa forma, ¿verdad? Por eso Él sabía que las historias iban a calar tanto, iban a generar tanto. Y cómo necesitamos recurrir a la imaginación y a tratar de ponernos en el lugar, imaginarnos a los siervos recibiendo el talento,
para generar un impacto en nosotros. Y es algo muy bonito, es algo muy profundo de las parábolas que me ha gustado mucho retomarlo con ustedes, y por eso esto se llama Redescubriendo. Ya la conocíamos, ya conocíamos las parábolas, pero uno tal vez en solitario como que no le saca el jugo muchas veces que cuando conversamos. Es algo muy, muy chiva, definitivamente. Y me ha gustado mucho de este compartir. Saben que hay algo que me gusta mucho, no sé si para ya entrar en materia propiamente de esta parábola, ¿verdad? Que primero lo que señalaba ahora, que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Ujú. Eso es algo que cuando nosotros, sea lo que sea, como dice Leo, lo que son los talentos, que podríamos hablar, que es todos los cristianos, sin excepción, estamos llamados a llevar algún rol dentro del cuerpo de Cristo. Ujú. Y se nos da una cierta responsabilidad. Puede ser desde la más elemental, como por ejemplo, los que somos padres de familia. Ya eso es algo que Dios nos da, un lugar, y tenemos que cumplir esa función de acuerdo. O sea, se nos está confiando algo en nuestras manos, pero el punto es que es muy bonito saber que tampoco es que nos están dando algo que no podamos manejar. Eso es lo primero. Ujú. Y lo que dice la palabra es que Dios capacita también, ¿verdad? Eso es algo que me gusta muchísimo. Y lo otro que les quería decir, que es algo que de verdad me parece genial, es que si ustedes ven al que le dieron 5 talentos, luego lo premian cuando él devuelve otros 5. Y al que le dieron 2, luego lo premian cuando devuelve otros 2. Y uno podría decir, el que dio 10, por supuesto que dio muchísimo más que el que dio 4, ¿verdad? O sea, está dando 6 veces más que el que dio solo 4. Eso desde nuestra perspectiva, desde nuestros ojos humanos, que siempre andamos comparando. Mm. Pero Mm. por lo que los premiaron no fue por la cantidad de lo que dieron, sino por la fidelidad. Porque dice, buen siervo fiel. Entonces, no es Y a los dos les dio las mismas palabras. exactamente. Y a los dos les dio la misma recompensa. Mm. Entonces, no es en la cantidad, sino en la fidelidad. Mm. Y eso es algo que nosotros creo que tenemos que valorarlo, porque muchas veces Claro. justamente comparamos mucho y tendemos a comparar incluso ministerios. Aquel tiene un ministerio tan vistoso, tiene una capacidad tan, no sé, y comparamos muchísimo, pero el punto no es la cantidad de lo que entrega, el punto es la fidelidad, la Ujú. fidelidad en lo que se le pidió. Ujú. Qué chiva eso, porque yo por lo menos crecí en una iglesia donde se le daba mucho énfasis a ganar las almas, lo cual, pues, no está mal, ¿verdad? Sí, Sin embargo, sí había énfasis en ganar un número muy grande o importante de almas. Mm. Y sí, o sea, vamos a ver, el proverbio dice que el hombre que gana almas es sabio, pero más importante que el número es la fidelidad, exacto. porque de ahí a una persona, qué sé yo, como Billy Graham, posiblemente ganó millones de almas en las miles y cientos y miles de prédicas alrededor del mundo en toda la vida en que estuvo vivo. Pero al ladrón en la cruz, no ganó ninguna, porque estaba en la cruz y murió rápido. Pero eso en cuanto a fidelidad, si estamos hablando de que lo que importa es en cuanto a fidelidad, pues entonces el corazón y esa fidelidad es lo que va a ver, no el resultado en números, es lo que va a ver el Señor, porque nosotros sí nos concentraríamos en los números. Yo haría lo mismo que vos decías, Jorge. Dio 6 veces más que el otro, entonces bien, buenísimo y carguísima, siervo y fielísimo. Y al otro nada más le digo buen siervo y fiel, Exacto. porque uno dio más que otro y no es así. Mm.
Exacto, exacto. Y justamente ese es el punto y cómo esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Es algo, no sé, pienso que inherente al ser humano estar haciendo esas comparaciones. Si uno lo ve en las empresas, ¿cuál es el empleado del mes, verdad? Mm, O el vendedor estrella, pero mm, ese no es el punto aquí. Primero, recibieron lo que eran capaces de manejar. Y segundo, recibieron el mismo premio, sin importar si uno era más carga o entregó más cosas. Al final, el resultado fue el mismo. mm. Si el premio fuera una corona, la corona era del mismo tamaño. Tampoco es que la corona del que dio 10 era más bonita que la que le dio 4. No, eso no se ve ahí para nada. Ujú. Y es, eso es céntrico en esta parábola. Y en esta versión en Mateo se ve todavía más, se ve todavía mejor, porque se ve que el premio es el mismo. De hecho, que si uno lee los dos versículos, ya llegaremos ahí en detalle, pero si uno lee los dos versículos es como una copia al carbón, cuando él le habla a los dos siervos de esto. Exactamente. Y se ve que no es porque, porque uno haya hecho más que otro. El énfasis no está en esos dos, pero sí hay un énfasis, la historia sí nos permite ver que hay un énfasis entre estos dos y el otro. Exacto. Y como historia nos ayuda a recordar entonces cuáles son las características principales de la historia, cuáles son los personajes, qué fue lo que pasó y luego ahí podemos empezar a ver. Y bueno, al principio que vemos que hay un hombre que dice partiendo para irse lejos, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Entonces, en la versión de Lucas dice un hombre noble y podemos entonces entender que estamos hablando de Jesús. Y entonces llama a sus siervos. Y entonces, ¿quiénes son estos siervos? Y podemos pensar entonces que son sus discípulos o sus seguidores o aquellos que están de alguna manera cerca de él y los llama y les dice, bueno, vengan muchachos, les voy a entregar esto. Y se les entrega sus bienes, sus posesiones. Y como vimos, lo que les entrega, como mencionó Leito, son talentos, que no es una unidad económica principalmente, sino les entrega una unidad de peso. Entonces, ¿cuánto fue que dijiste, Leito, que pesa un talento? Son exactamente, ya te digo, 23 kilos Ok, de entonces, plata. entonces hagamos este ejercicio mental porque yo creo que por ahí vamos a empezar a ver. Aquí hay algo vacilón porque no dice si son talentos de plata o son talentos de oro. Dice que son talentos, Ujú. porque también habían talentos de oro. O sea, imaginemos una unidad de 23 kilos, pero en lugar de plata, de oro, De ¿verdad? oro. Entonces, que también tenía un valor económico diferente. Entonces, eso es lo vacilón, que nada más dice que son talentos. Entonces, estamos hablando de una unidad de peso. Entonces, a uno le da 23 kilos, pero le da 5 talentos. Entonces, a uno le da 115 kilos. Ok, me entregaron 115 kilos. ¿De qué? En Mateo no dice, pero me dieron 115 kilos. A otro le da 2 talentos de 23 kilos cada uno. Entonces, a otro le da 46 kilos. Y el último le da 23 kilos. Entonces yo creo que este es un buen ejercicio como para empezar a cambiar de marcha y empezar a pensar en los términos de lo que ellos estaban entendiendo en el contexto en el que lo estaban recibiendo. Y como también mencionamos y como lo dice aquí en el versículo 14, les entrega sus bienes, les entrega sus posesiones. Hay una implicación de que les está entregando sus tesoros, algo muy valioso, como vimos, algo ridículamente valioso y principalmente para ellos en ese contexto en donde los mismos discípulos de Jesús no eran muchos los sabios, no eran muchos los famosos y los adinerados y los elevados socialmente o socioeconómicamente, sino que más bien eran bastante sencillos en sus posesiones económicas, en su escala social, eran
personas bastante simples en su cotidianeidad. Muchos pescadores, en ese contexto de inclusive de agricultores, no habían grandes, como podríamos decir hoy, influencers. Entonces a uno le da 115 kilos, a otro le da 46 kilos y a otro le da 23 kilos de algo valiosísimo, de sus tesoros, de sus posesiones, de sus bienes. Y la implicación es entonces muy similar a algo que sentimos cuando leemos la parábola de las tierras, que es que aquí hay algo muy, muy valioso. Estamos hablando de algo, volvemos a lo mismo, estamos hablando de algo salido de la naturalidad, salido de la cotidianeidad. Sí, No era usual que a alguien llegaran y le dieran un tesoro así tan grande como para que lo responsabilizara, y menos a ellos. Yo creo que ninguno de ellos en su vida había visto eh, un Tanto talento dinero. de jamás, y al que le dio menos, le dio uno, y al que le dio más, le dio cinco, ¿verdad? Entonces, de entrada, esta parábola nos está rompiendo de nuevo, como la parábola de las tierras, el molde de la cotidianidad y la naturalidad para ellos en su contexto. Y ojo, ojo, de nuevo el asunto del contexto y voy a regresar a lo que hablábamos hace un momento, porque el versículo 11 dice algo muy interesante. Dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. En otra versión dice que se manifestaría en cualquier momento o de un momento a otro. Mm, Entonces ellos estaban a la espera del reino de Dios, que en algún momento, ahora sí, Jesús iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Y estaban, vamos a ver, en la versión de Lucas versus la versión de Mateo, hay como un pequeñín desfase, aunque puede ser que sean dos parábolas diferentes, Jesús contándoles la misma, queriendo enseñarles lo mismo, pero en dos escenarios diferentes, porque la parábola es muy parecida, aunque no es igual. Y en Mateo la cuenta en Jerusalén después de la entrada triunfal, y aquí en Lucas la está contando antes de la entrada triunfal, antes de llegar a Jerusalén. ujú, Entonces yo puedo concluir dos cosas. O Jesús contó dos parábolas muy parecidas, o hay una pequeña discrepancia no muy grave entre Mateo y Lucas. En lo personal, me inclino por la primera, sí, ujú, exacto. porque Jesús estaba tan urgido porque ellos entendieran bien esto, que cuenta la historia dos veces y las cambia un poco, mm, porque la historia es muy parecida pero un poquito diferente. Pero a mí lo que me da a entender esto es la importancia de lo que Jesús quería transmitirles a sus apóstoles. Por eso lo cuenta dos veces, y las dos veces es en circunstancias apremiantes. mm, Llegando a Jerusalén, esperando que en Jerusalén Él manifestara el reino de Dios y posiblemente se manifestara a sí mismo como rey, mm, y en el otro lado, dejándoles también claro que el rey se iba a ir, o el hombre sabio. Entonces me da la impresión de que Jesús está viendo que están en una circunstancia apremiante y que no necesariamente los apóstoles están viendo las cosas como Él quiere que las vean. ujú, Y por eso les dice esto, porque Jesús les va a encomendar una tarea gigantesca, ujú, y creo que ellos, me da la impresión de que no tienen claro a qué es a lo que van. ujú. Se están entrenando para ir a jugar contra el equipo del barrio, y en realidad van a ir a jugar contra el Bayern. Y no se han dado cuenta que van a ir a jugar contra el Bayern. Ellos creen que van a jugar contra los chiquillos de aquí, del frente del barrio. Ujú, Entonces Jesús les cuenta dos veces esta parábola, antes de Jerusalén y la otra vez en Jerusalén,
para que entiendan que Él se va a ir y que los va a dejar a ellos a cargo de algo importantísimo. Que como hablábamos hace un rato, todavía no hemos llegado como a empezar a discernir qué es eso importantísimo que Jesús les dejó, pero sí es claro que algo muy importante les va a dejar. Y necesito que estén claros del nivel de importancia de lo que les voy a dejar, porque yo me voy a ir y necesito que me entreguen cuentas y necesito que sean responsables. Es apremiante la situación, el panorama es apremiante. Yo creo que a diferencia de la parábola de las tierras o del sembrador, donde lo está contando en un ambiente posiblemente más relajado, donde incluso horas después ellos pueden llegar a decirle, hey Jesús, ahí mientras se tomaban un café, qué sé yo, Jesús, ¿puedes explicarnos las parábolas? Ah, sí, venga, bueno, vamos a ver, les voy a explicar. La tierra es esto, la otra tierra es esto, otro. Aquí es apremiante la situación. Necesito que se pongan las pilas. Y eso es bueno porque entonces de ahí podemos rescatar varias cosas. Uno, que efectivamente ellos habían descifrado correctamente que Jesús era el rey prometido. En eso estamos claros, tanto nosotros como ellos, de que Jesús era aquel al cual estaban esperando. Y Jesús no los corrige, no les dice, hey, no, están equivocados, no, o sea, él más bien... Como Juan, que le dijo que dijo que era otro. Ajá, Juan el Bautista, que le preguntaron, ¿es usted el Mesías? Y Juan dijo, no, pero más bien apuntó hacia Jesús, señaló a Jesús, y le dijo, él es aquel. He aquí el Cordero de Dios. Entonces Jesús no se quita el tiro, como decimos nosotros. Ellos llegaron a descifrar correctamente que él era el rey y por esa por haber acertado en eso es que entonces están a la espera de que, bueno, y si ese es el rey y ya está aquí, entonces de que el rey abra el reino, que el rey venga y ponga las cosas en orden. Y Jesús más bien llega y les dice, sí, efectivamente, yo soy el rey, pero vea lo que va a pasar en el reino. Es como un hombre que se va a ir lejos y va a llamar a sus siervos y les va a entregar sus bienes, sus posesiones, su tesoro, les va a entregar algo muy valioso y se va a ir. Entonces, ahí, ¿verdad? Les cambia completamente. No les dice, están equivocados en su percepción o en su deducción de que yo soy el rey, pero no va a suceder como ustedes creen que suceda, va a suceder diferente. Y como vos dijiste, Leo, sí, pongan atención, esto es importante que lo entiendan muy bien. Y yo también coincido en que la parábola es muy similar a la que está en Lucas 19, en todo su centro, aunque ciertas palabras sean diferentes. Suficientemente importante como para que Jesús la haya contado más de una vez y que en ambas podamos apreciar el mismo mensaje en el centro, que es que va a venir un rey que va a encargar a sus siervos con algo muy valioso, con un tesoro de proporciones inauditas. Para todos los efectos, volvemos a lo mismo, algo sobrenatural, algo que se sale de la naturalidad, de su cotidianeidad, de lo que ellos han experimentado en sus vidas, y se va a ir y se los va a poner a ellos. Y va a esperar un rato y luego va a regresar. Y cuando va a regresar, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué les pasa a ustedes cuando les dicen algo por segunda vez? Que ustedes están dando cuenta que se los dicen por segunda vez. O sea, piensen en un jefe o en un papá o su pareja, qué sé yo, que les dice algo y ustedes saben y ustedes dicen, esto me lo está diciendo por segunda vez. ¿Por qué me lo está diciendo por segunda vez? Pues yo no creo que los apóstoles fueran particularmente tontitos, como para que no se dieran cuenta que les estaban contando esta parábola por segunda vez. Pero si a mí llega mi jefe y me dice, Leo, va a pasar esto, esto y esto, y a los días me vuelve a decir, Leo, va a pasar esto, esto y esto, yo digo, santo, ¿por qué me lo está volviendo a decir?
Póngase vivo. ¿Qué fue lo que no entendí la primera vez para que me lo vuelva a decir? Y me pasa y me ha pasado, y no solo con mi jefe, sino con muchas personas. O sea, a veces yo digo, suave, ¿por qué mi esposa me está diciendo esto otra vez? ¿Qué tenía que haber entendido la primera vez? Entonces los apóstoles posiblemente también dijeron eso. Y me imagino que entre ellos hablaban. ¿Por qué Jesús nos volvió a decir eso? ¿Qué no entendimos? ¿O por qué le pasa? ¿O qué estará pensando? ¿Cómo no reaccionaron la primera vez que Jesús tuvo que volver a decirlo? ¿Y qué tan importante era el mensaje para tener que decirlo 2 veces? O sea, la parábola anterior era muy importante porque era la parábola con la que Jesús explicó por qué hablaba en parábolas. Era la parábola que necesitábamos para entender cómo se entienden todas las parábolas. Jesús lo dijo. Si no entienden esta, ¿cómo entienden las demás? Pero esta es sumamente importante por el momento, por la apremiante y por qué la dice 2 veces. Y no solo la dice 2 veces, a nosotros nos la dice 2 veces también, porque está en Mateo y está en Lucas. O sea, para lo que hay ahí también es importantísimo y apremiante para nosotros, aunque no estemos en Jerusalén con Jesús en la semana en que vaya a morir, pero también es apremiante para nosotros. Exacto. Todavía no hemos entrado y no sabemos qué es lo que dice, todavía no hemos entrado y no sabemos qué es el talento o qué representa, y posiblemente hay otro montón de cosas ahí que todavía no estamos claros, pero es apremiante y nos la están diciendo 2 veces. Y por algo nos la están diciendo 2 veces. Qué interesante, Leo, Y creo que... ¿Perdón? Diga. Qué interesante que hay varios hechos que en el Nuevo Testamento se repiten 2 veces. Y si uno lo analiza, de que todas esas cosas no fueron por casualidad, hay un mensaje que se quiere reiterar, ¿verdad? Es como cuando Jesús decía, de cierto, te digo. Sí. Esa reiterar, ese repetir, era hacer un énfasis muy importante, ¿verdad? Y hay varios hechos que se repiten interesantemente 2 veces. Por ejemplo, la alimentación sobrenatural, una fue de 5,000 y otra fue de 6,000, pero son 2 ocasiones. Y uno muchas veces lo pasa por alto, uno cree que es una única vez. O por ejemplo, la purificación del templo. La purificación del templo se da en el primer año de ministerio de Jesús y se da justo al final. Y el hecho de que fuera 2 veces, de hecho, tiene mucho sentido. Y es remarcar algo, ¿verdad? Esto es verdaderamente importante. El mensaje de esto, lo que hay detrás de esto es muy, muy importante. Póngale atención. Y yo creo que, bueno, hemos estado comentando algunas cosas y siento que como para ir resumiendo un poco lo que hemos hablado hasta ahora hoy, hemos hablado de que definitivamente esto es algo muy importante, el mensaje que se encierra en esta parábola. Tan importante que Jesús lo menciona 2 veces. Hace dos aproximaciones y las varía suficiente como para que hayan ciertos detalles ahí, pero mantiene su centro igual, es la misma historia. Lo está haciendo en un momento apremiante, en un momento importante, en un momento donde hay un sentido de urgencia asociado a esto, asociado no solo a que ellos reciban el mensaje, sino que lo entiendan y a producir una respuesta o a evocar una respuesta en ellos. Y el mensaje de lo que hemos cubierto hasta ahora es que hay un rey, que hay un señor, que hay un hombre noble, que es el rey del reino y que se va a ir y que va a encargar a sus siervos con algo. Y este algo que los va a encargar es algo verdaderamente excepcional. Es algo trascendental, es algo valiosísimo, valiosísimo, valiosísimo. Y se los va a encargar a ellos y va a regresar. Y luego creo que entonces en los próximos
episodios vamos a estar hablando un poco más de la parte interna de la parábola, pero dentro de ese estructura, lo que nos queda también entonces con ese mismo sentido de urgencia y apremio es entender la parábola suficiente como para entender de qué es lo que estamos hablando, y creo que lo vamos a hablar las próximas sesiones, para poder entender también cómo debemos responder, o si nos interesa ser de un tipo de siervo, los que responden correctamente, o si no ponemos cuidado y no ponemos atención, podríamos entonces llegar a ser del tipo de siervo que no responde correctamente. Pero de que esta parábola tiene un mensaje muy importante y que tiene que evocar una respuesta crucial en nosotros, de eso yo creo que sí estamos muy claros. Exactamente. Buenísimo, entonces quedemos ahí y seguimos estudiando la parábola más a profundidad a partir de la próxima semana. ¿Les parece? Buenísimo. Súper bien. Como nos imaginamos, esta parábola tiene muchísimas cosas que enseñarnos y apenas estamos empezando. Los invitamos a que la estudien, a que la lean y a que nos contacten y nos cuenten qué piensan y qué van redescubriendo de ella. En el próximo episodio vamos a seguir analizándola, así que los invito a que lo escuchen. Nos escuchamos. ¡Chao!